Para revisar un sistema de refrigeración debemos tener un termómetro digital, debemos tener el escáner, debemos tener, bueno, el osciloscopio y si no se tienen las anteriores, mínimo un multímetro, un buen multímetro para probar la resistencia del sensor de temperatura, resistencia que debe estar en 3.5 kiloohmios, resistencia que debe ir bajando a medida que la temperatura se va elevando. Revisar la alimentación, deben llegar 5 voltios de voltaje de referencia al conectarlo. Si había una buena masa en el conector, debe bajar a 3.5 voltios y a medida que va calentando el motor o la culata o el sensor, mejor dicho, el voltaje también debe ir disminuyendo y más o menos cerca al voltio ya vimos que enciende el electroventilador. Entonces, si no se tienen estas herramientas sofisticadas, mínimo lo que tenemos que tener es un multímetro. Bueno, hay que verificar entonces la temperatura aquí en el termostato, en este caso está en 72 grados, está frío, seguramente la parte más caliente debe estar a 82 grados más adentro de la culata, quiere decir que el termostato está cerrado, no está trabajando. Cuando las temperaturas son muy cercanas, el termostato estaría abierto. Quiere decir en este caso que sí hay un termostato. Vamos a observar aquí en el radiador, aquí tenemos una temperatura de 82 grados y vamos a ver más abajo una temperatura de 88, casi 90 grados. Entonces también las diferentes lecturas de temperatura nos indican que el radiador está haciendo su trabajo. En la parte de arriba está más frío y en la parte de abajo está más caliente, lo que quiere decir que el refrigerante está entrando, está siendo bombeado y aquí está saliendo más frío para refrigerar la culata o la cabeza de motor. Bueno, entonces aquí vamos a probar el sensor de temperatura del refrigerante. El sensor de temperatura del refrigerante está ubicado en la parte más caliente del motor, cerca al termostato. Aquí podemos observarlo. Está aquí donde voy a señalar con el puntero. Este es el sensor de temperatura del refrigerante. Acá está el termostato. Y esta es la cabeza de motor o la culata que llamamos acá en Colombia. Bueno, entonces el sensor de temperatura del refrigerante está encargado de informar a la computadora acerca de la temperatura que tiene el refrigerante y así la computadora va a hacer un cálculo de la entrega de combustible y el avance de chispa. Es así como, por ejemplo, en horas de la mañana cuando el vehículo no se haya encendido, entonces él tendrá un voltaje alto. Es decir, si ahorita miramos y vamos a comprobar, si estuviese frío el sensor, tiene un voltaje más o menos de 3.5 voltios estando frío. A medida que el motor va calentando, la resistencia va disminuyendo y el voltaje también va disminuyendo porque es un sensor tipo NTC, es decir, coeficiente de temperatura negativo. Este tipo de sensores están diseñados para que la resistencia baje y el voltaje también baje, que no fue lo que nos enseñaron en la ley de Ohm, obviamente, pero es el diseño que trae el sensor. Resistencia baja, el voltaje baja. Temperatura sube, resistencia baja, voltaje va bajando. El voltaje puede llegar, dependiendo de la marca del vehículo, puede llegar más o menos hasta medio voltio, de 3.5 voltios estando frío, puede ir bajando hasta medio voltio o a un voltio, dependiendo de la marca del vehículo, y en ese momento encenderá el electroventilador. Es decir, una de las estrategias de la computadora es encender el ventilador cuando el motor ya está caliente. Otra estrategia de la computadora se basa en dar el avance de chispa y aumentar el ingreso de combustible mientras calienta el motor para lograr una temperatura de trabajo. Vamos a hacer entonces las pruebas aquí. Vamos a usar inicialmente el multímetro. Vamos a colocar el negativo en el puerto común, la otra punta al negativo de la batería, multímetro en función de voltaje, con el ignición abierto, que ya lo tenemos allá, o en contacto, que es el término más correcto. Vamos a desconectar el sensor y vamos a medir la alimentación del mismo. Primero hay que medir las alimentaciones, está un poquito duro. Ay, carajo. Ahí está. Bueno,
Entonces vamos a observar las alimentaciones del sensor. Entonces, en un terminal debe marcar 5 voltios, que es el voltaje de referencia. Miremos a ver si es este. Acá están los 5 puntos o cerca de los 5 voltios. En el otro terminal debe tener masa, entonces debe marcar por debajo de 1. Si yo coloco la otra punta del multímetro al positivo de la batería, pues entonces aquí ya voy a tener la lectura de masa. A ver, vamos a hacer aquí un buen contacto. Y tenemos 12 voltios, está dando negativo porque están alrededor de los terminales, y eso comprueba que es la masa. El otro terminal que encontramos acá es el que va a servir para que indique allá en el tablero, en el panel de instrumentos, nos va a indicar el estado de la temperatura. Bien, vamos a medir el sensor aquí afuera desconectado porque allá está caliente. Vamos a medirle la resistencia al sensor. Entonces vamos a tomar los 2 pines que está acá y vemos que este multímetro es autorrango, entonces pasa inmediatamente de megaohmios a kiloohmios y tiene cerca de 2 kiloohmios, 1.8 kiloohmios, cerca de 2 kiloohmios, y si lo vamos calentando, la resistencia va disminuyendo. Bueno, por ahora entonces vamos a colocar aquí 2 caimancitos, 2 cablecitos para medir los cambios de temperatura. Entonces mis 2 cablecitos los voy a conectar aquí, no importa el orden, los voy a colocar, estoy leyendo resistencia, los voy a colocar acá al multímetro. Dijimos que tenía, bueno, ahí ya calentó un poquito más. Voy a arrimar una candelita, un calor, y vamos a ver cómo la resistencia va disminuyendo. Ahí va disminuyendo, ahí va disminuyendo. Listo, vamos a hacer la prueba ahora conectado acá. Vamos a conectarlo acá y vamos a observar en el escáner cuál sería el comportamiento. Miramos que el interruptor está abierto, sí, parece que sí lo dejamos abierto. Vamos a encender el escáner. Bueno, entonces vamos a utilizar el escáner en su función de diagnóstico. Aquí entramos por vehículos americanos, haciéndole así pues ya pues cambiamos aquí, europeos, asiáticos, perdón, vamos a entrar. Entonces con los asiáticos buscamos Kia. El switch de ignición debe estar en contacto. Vamos a confirmar aquí que ese software es el que nos ofrece. Aceptamos ese software. Ya está haciendo una identificación del sistema. Me dice que si conector de 16 pines sería como el de OBD2 o el de 20 pines, que es el conector OBD1. Entonces le damos al de 20 pines. Vamos a seleccionar el menú manualmente. Lo mejor es hacerlo manualmente cuando trae este tipo de conectores. Zona USA y zona general. La diferencia entre Estados Unidos y un general es que si fuera zona de Estados Unidos, las emisiones de gases allá son un poco más estrictos, los entes reguladores allá. Entonces el vehículo va a tener, digamos, una configuración distinta si fuera americano. Entonces aquí vamos a usar una zona general que no tiene tanta restricción. Vamos a buscar entonces un Kia Rio, que es el carro que tenemos acá, este Rio. El modelo del carro es 2015, pero pues el software sigue siendo un software anterior. Vamos a entrar por 2013. 1500 doble árbol de levas, que es el tipo de motor que trae. Vamos a seleccionar el sistema. Yo podría decirle prueba rápida y me escanea todos los sistemas, pero solamente vamos a escanear el de LSM, pues por cuestiones de ahorrar tiempo y hacer el video más corto. Vamos a decir que es todos con plomo porque es una zona general. La gasolina de acá tiene mucho plomo, está un poco rebajada aquí en Colombia, pues entonces este es el tipo de menú que vamos a seleccionar. Ya vamos en el 32% de la identificación del software y del sistema. Está haciendo la prueba ISO 91412. Y aquí ya tenemos lo que podríamos ver en este caso. Vamos a leer los códigos. Seguramente tiene el código del sensor de temperatura ya, que fue, si acá está, que fue el código que sembramos, digámoslo así, cuando desconectamos el sensor. En este escáner yo pudiera darle aquí búsqueda relacionada y este equipo inmediatamente me conectaría a una línea en internet
y ahí yo puedo entrar a cualquiera de las páginas donde puedo encontrar más información acerca del código. Pero por ahora vamos a mirar, entonces vamos atrás, vamos a mirar el flujo de datos que es lo que nos interesa por el momento, para observar cómo cambia el sensor en el momento de trabajo. Pues yo puedo darle seleccionar aquí a todo, o puedo seleccionar solamente lo que yo quiera. Vamos a seleccionar todo. Acá le confirmamos y vamos a buscar el sensor de temperatura. Entonces acá tenemos sistema, la segunda página, sensor de temperatura mejor, tiene 30 grados. ¿Por qué tiene 30 grados? Porque sencillamente es el sensor que yo estoy conectando aquí afuera. Entonces vamos a observar, voy a prender el vehículo, seguramente como tiene una resistencia bastante alta y el voltaje, una resistencia así alta y el voltaje está bajo, entonces voy a calentar el sensor y vamos a observar el cambio que tiene ahí. Vamos entonces aquí con el sensor de temperatura. Como les digo, el motor está acelerado porque el sensor está frío. Vamos a irlo calentando y van a ver cómo va bajando las revoluciones y cómo va cambiando ahí el voltaje. Tiene 30, ahí va 36 de temperatura y va bajando las revoluciones. 62. Vamos a ver en qué momento prende. Debe ser como a los 93, prende el electroventilador y me iría apagando acá el encendedor. Si quieren, miremos acá. Ya más o menos a los 93 grados. Ahí prendió. Cuando marcó más o menos 91, 90 grados. 90. Prende y a lo que enfría, apaga. Bueno, ahora vamos a mirar cómo sería el funcionamiento de ese sensor aquí. Ahorita lo conectamos, vamos a mirarlo en el osciloscopio y vamos a mirarlo en el multímetro. Entonces, para este fin vamos a colocar una agujita de esta posición para que no nos dañe el cableado, para no pinchar el cable. Vamos a conectarlo hacia adentro. El multímetro debe estar en función de voltaje. El cable negro del multímetro al negativo de la batería. Al negativo de la batería, aquí lo vamos a dejar. Y el cable rojo del multímetro nos va a leer el voltaje que tendría el sensor a esa temperatura. Si no nos le dio voltaje acá, es porque ese es el pin de masa. Entonces paso al otro pin. Y aquí debe dar un voltaje 2.2. Y podemos observar que el voltaje puede ir bajando o subiendo. En este caso puede estar subiendo porque pudo haber abierto el termostato. O vamos a meterle aquí otra vez calor. Se soltó, no importa. $2.30 y 2 voltios 40. Vamos a calentarlo y vamos a ver el voltaje tiene que bajar allá. Ahí va bajando. Y vamos a ver en cuántos voltios prende el ventilador. Al voltio más o menos. Ahí se apagó. Cuando el ventilador llega a, cuando la señal de la computadora llega a 1 voltio, entonces se enciende el ventilador. Observamos. Ahí debe prender. Ya prendió. Listo. Ahora vamos a hacer la prueba en el osciloscopio. ¿Cómo sería? ¿Por qué lo estoy haciendo por fuera? Porque si hacemos la prueba con el sensor que tiene montado allá,
pues para la explicación, que es muy didáctica obviamente, se demoraría mucho mientras calienta el refrigerante, mientras abre el termostato, mientras cierra, pues se va a demorar. Es para mirar aquí la reacción. Voy a hacerlo entonces ahora con el osciloscopio. Vamos a encender el osciloscopio. Tenemos una sonda del osciloscopio acá. Vamos a colocar la sonda del osciloscopio a masa. Para esto vamos a usar este cablecito para que quede más largo el... Aquí vamos a colocar esta sonda a masa acá. ¿Listos? Y con la punta voy a tomar aquí mi aguja. Y ahí estamos. El osciloscopio, entonces es un osciloscopio táctil. Aquí tiene dos canales, estoy trabajando solamente uno por ahora, entonces acá puedo mirar en qué estado está el canal. El canal está abierto, entonces está listo para trabajar, corriente directa. Vamos a picar acá y entonces vamos a mirar el voltaje. Voltaje acá está a 2. El voltaje está aquí, en este cuadro, está más o menos a 2 voltios. Y yo puedo jugar con el voltaje acá, puedo hacer que cada cuadrito valga más, o que cada cuadrito valga menos. Acá lo tengo, aquí estoy aumentando el voltaje, 9 voltios, 24 voltios. Vamos a dejar que cada cuadrito valga más o menos 2 voltios, tiene acá. Y el tiempo acá lo puedo trabajar, puedo mover el tiempo aquí con la mano. Y dijimos que es muy lenta la reacción del sensor. Entonces, para ver un cambio drástico aquí en el osciloscopio, voy a calentarlo. Voy a calentar el sensor nuevamente con el encendedor. Y observemos que le pasa al voltaje, debe ir bajando. Ahí va bajando. Casi no es perceptible. Porque es muy poca la variación que tiene en referente al rango que tiene acá el sensor, el osciloscopio. Ahí va bajando. Y luego vuelve a subir. A medida que va enfriando. Casi no se puede observar. Vamos a ver si podemos hacer que se vea un poquito mejor. Es que ahí está. ¿Listos? Vamos a mirar acá qué pasa con el voltaje. Debe bajar más ahí. Observemos la línea amarilla y el voltaje baja, 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 baja. Baja, baja. Va bajando. Sigue bajando. Y ahí tiene que empezar a subir porque ya prendió el ventilador. Va para arriba, va para arriba. Va para arriba, va para arriba, va para arriba. Listo. Si lo estoy haciendo con el encendedor y se hace lento, imagínense si lo hacemos directamente montado allá, sería mucho más lento. Entonces la idea sería poder hacer este tipo de pruebas conectándolo ahí y como estamos haciendo con un briquet para mirar si el circuito, si la computadora, todo está funcionando bien. Bueno, otra prueba y la última para verificar el funcionamiento del circuito también consiste en desconectar el sensor y conectar un potenciómetro. Bueno, vamos a colocar aquí el potenciómetro, que ha acelerado. Podemos observar que está muy alta la resistencia porque tiene menos 13 grados centígrados. Es muy sensible, voy a irlo moviendo acá hacia el otro lado, tal vez es que lo tengo que mover. Ahí ya puso una resistencia, una temperatura de 50 grados. Aquí lo voy aumentando a ver si logramos prender el ventilador. Ahí prendió. Es un poco lenta la respuesta del escáner, ya está en 141, pagó ahí. Está muy, muy lento. Bueno, aquí voy a mirar. Es un poco lento. Entonces lo podemos observar mejor en el osciloscopio. Vamos a colocar nuestra sonda. A ver.
Si sería este, tal vez escogí el de masa. Aquí puedo hacer que el voltaje suba o baje. Lo puedo hacer acá. ¿Cuál es la finalidad de esta prueba? La finalidad de esta prueba es ver que el circuito esté funcionando bien. Es decir, aquí ya descarto que esté funcionando mal algo. Voy a conectar el sensor que tiene montado allá. Y tiene que normalizar ahorita. Aquí ya normalizó, vamos a ver aquí. Dice que tiene 13 grados, vamos a ver, no, debe tener más temperatura. 76 grados tiene. Esta es la temperatura real del motor, está trabajando con el sensor montado. Es decir, las pruebas que acabamos de hacer anteriormente son para revisar la integridad del circuito, para verificar que la computadora esté armando las estrategias. Cuando yo le marco que está frío, se acelera el vehículo. Cuando yo le marco que está caliente, el vehículo ya cierra un poco la entrega de combustible y atrasa un poco el encendido para que las revoluciones emparejen. Entonces, de esta manera, de esta forma, podemos observar que se diagnostica con el escáner, se diagnostica con el osciloscopio y se diagnostica con el multímetro.